¿Sabes ese momento en el que todo parece estar bien, pero hay algo pequeño, imperceptible, que hace ruido? Para mí, ese momento fue una cena cualquiera. Un jueves por la noche. El comedor, la luz cálida, los niños ya dormidos, y Laura, mi mujer, sirviendo el vino como si fuéramos una pareja perfecta. Ella se rió de algo que dije, pero su risa no subió a los ojos. Sonaba como la de una actriz que repite una escena por enésima vez. Luego, sin querer, dejó caer su copa al suelo. Se rompió en 1000 pedazos. Y ahí, en ese gesto tan absurdo, fue cuando me di cuenta. No por la copa. Ni siquiera por su reacción. Fue por lo que dijo justo después. Joder, otra vez. Otra vez. No, qué torpe soy, yo lo siento. Dijo otra vez, como si ese tipo de escenas fueran comunes. Como si ese pequeño desastre le recordara a otro lugar. Otra persona. Otra vida. Yo no dije nada. Recogí los pedazos. Ella se fue a dormir. Pero esa noche, mientras barría los restos de cristal, algo se me clavó en el pecho. No un fragmento. Algo peor, la certeza de que algo iba mal. Muy mal. Durante los días siguientes, empecé a fijarme en los detalles. Su olor al llegar a casa. A veces olía a perfume que yo no le había visto usar nunca. Otras veces, llevaba el pelo recogido de una forma diferente, como si viniera de otra versión de sí misma. Una noche, encontré una servilleta en el fondo del cesto de ropa sucia. Sí, una servilleta. Con un número de teléfono escrito y el nombre Álvaro. No lo toqué. No se lo pregunté. Lo metí en una cajita de madera donde guardo cosas que no sé cómo procesar. Y lo peor es que seguí como si nada. Jugando con los niños. Haciendo la compra. Fingiendo que no me estaba comiendo por dentro la sospecha. Porque eso es lo más jodido de todo. No saber. Pero algo dentro de mí ya lo sabía. Solo necesitaba que el resto del cuerpo lo aceptara. Todo cambió el sábado siguiente. Era el cumpleaños de mi suegro y como cada año, lo celebrábamos en su casa en Mislata, una urbanización de casas antiguas donde los vecinos siguen saludando por el nombre. Laura llevaba toda la semana insistiendo en que no podía faltar nadie, que este año era especial porque su padre cumplía 65. Invitó a sus primos, a su tía de Alicante y hasta a una excompañera del instituto que, según ella, le había ayudado mucho en los últimos meses. La notaba demasiado emocionada con algo tan rutinario, como si de repente necesitara que todo saliera perfecto, como si ese día no fuera sobre su padre sino sobre ella. No dije nada, yo simplemente seguí con el papel del marido funcional. Cargué con las cervezas, llevé a los niños con los disfraces que ella había preparado y llegamos los primeros, como siempre. Todo parecía en orden, pero cuando ella desapareció durante más de 20 minutos diciendo que iba a revisar que todo en la cocina estuviera bien, algo me hizo levantarme del jardín, dejar mi cerveza en la mesa y entrar sin hacer ruido. Pasé por el salón, saludé a su tía que ya había llegado, y escuché voces detrás de la puerta del lavadero, que da al patio trasero. Era la puerta que casi nunca se usaba porque daba justo donde se apilan las bicicletas oxidadas y las bolsas de reciclaje. Me acerqué y escuché una conversación. Era su voz. No hablaba con su madre, ni con su prima, ni con nadie de la familia. Reconocí la risa que usaba cuando estaba nerviosa y luego una voz masculina. Su tono era suave, como cuando me hablaba en los primeros años del matrimonio. No era el tono que había usado conmigo en mucho tiempo. La puerta tenía una pequeña ventana cubierta por una cortina, pero no estaba completamente cerrada. Desde mi posición solo podía ver sombras, pero una de ellas estaba demasiado cerca de la otra. No dije nada. Me di media vuelta, salí al jardín y me senté otra vez como si nada.
Durante el resto del día, ella actuó como si todo fuera perfecto. Reía con sus primas, cantaba el cumpleaños feliz, abrazaba a su padre con emoción exagerada, se hacía fotos con todos y cada vez que me miraba, ponía esa sonrisa automática que últimamente usaba conmigo, la que solo dura un segundo y desaparece antes de que puedas responder con una igual. Cuando finalmente volvimos a casa, los niños dormidos en el asiento trasero, ella se bajó y me dijo que se quedaría en el coche un rato ordenando unas cosas del maletero. Entré solo con los críos y los acosté, mientras mi cabeza daba vueltas a lo que había visto, lo que no había visto, lo que creía estar sintiendo. Bajé al garaje con cualquier excusa para ver si seguía allí. Pero ya no estaba. Ni en el coche ni en el portal. 10 minutos más tarde subió, agitada, con las mejillas rojas y los labios sin pintalabios. Me dijo que se había quedado hablando por teléfono con su amiga del instituto, que estaban resolviendo un malentendido de hace años. No respondí. Asentí, cogí un vaso, me serví un poco de whisky y me fui al balcón a fumar. Hacía meses que no fumaba, pero esa noche necesitaba hacer algo que rompiera con la rutina. A la mañana siguiente, cuando salí a correr como siempre a las 8, tomé una ruta diferente. Ya no corría por el parque, sino por el barrio de la oficina donde Laura trabaja. Me senté en la cafetería de la esquina y esperé. No sabía muy bien qué esperaba, pero algo me decía que era el sitio correcto. A las 9:15 la vi salir de una calle lateral, no venía del metro ni de la parada del autobús. Caminaba rápido, con el pelo mojado y un abrigo que no era suyo. O al menos yo no se lo había visto nunca. Miraba el móvil mientras sonreía. Esa sonrisa no era para mí, nunca lo fue. Ni ese abrigo, ni esa expresión de alivio que puso al girar la esquina. No entró a trabajar, no llevaba su maletín habitual, sino una bolsa deportiva y un tupper que supuestamente habíamos preparado la noche anterior para su comida. Me levanté, caminé detrás de ella unos metros hasta que me pareció absurdo seguir. Crucé al otro lado de la calle y volví a casa caminando. Ya no necesitaba pruebas. No eran necesarias. A veces lo que ves no necesita confirmación, porque lo que sentiste grita más fuerte que cualquier evidencia. Pasé el resto del domingo en casa, sin decir nada. Cociné, limpié un poco, jugué con los niños y ella volvió a la hora de siempre, saludando como si nada hubiera pasado. Cuando se metió en la ducha, aproveché para revisar algo que nunca había tocado en todos estos años, la caja de recuerdos que guarda en su cajón. No busqué el teléfono, ni mensajes, ni correos. Solo abrí la caja. Dentro, una pulsera de hombre. No era mía. Un recibo de una cafetería del centro con fecha de hace 3 semanas. Y una foto pequeña, recortada, donde ella aparecía de espaldas, abrazando a alguien que evidentemente no era yo. La recortó mal. Se notaban los dedos de él en su cintura. Me senté en el borde de la cama, con la foto entre los dedos, y pensé en todo lo que había creído construir. No era tristeza lo que sentía, ni rabia todavía. Era una especie de aceptación anticipada, como si ya supiera que lo que venía después iba a ser peor. No tenía aún las palabras para enfrentarlo, pero sabía que el momento llegaría pronto. La confrontación no fue planificada, no tenía discurso preparado ni estrategia, simplemente me cansé de fingir. Fue el martes por la noche, después de cenar, mientras Laura veía una serie en el sofá y los niños hacían los deberes en su habitación. Yo me senté frente a ella, sin encender la televisión, sin móvil en la mano, solo con esa foto doblada que había guardado en el bolsillo del pantalón desde el domingo. Ella tardó unos segundos en notar que la estaba observando. Alzó la vista y se sorprendió de verme tan quieto. Me preguntó si me pasaba algo y yo simplemente puse la foto sobre la mesa, sin decir una palabra. Ella la miró sin tocarla, como si esperara que fuera una broma. Tardó unos segundos en reaccionar,
Luego intentó reírse, diciendo que no sabía de dónde había sacado eso, que seguramente alguien había manipulado la imagen o que quizás era de alguna fiesta antigua. No podía ni sostener sus propias palabras. Ni siquiera intentó tomarse el tiempo de inventar una historia coherente, solo lanzaba frases sueltas que no encajaban entre sí. ¿Por qué tenías eso?, preguntó finalmente. ¿Quién es?, respondí yo, sin levantar la voz, sin moverme. No es nadie importante, dijo, como si eso arreglara algo. Te estoy preguntando quién es. Se llama Álvaro, pero no es lo que piensas. ¿Qué pienso, Laura? ¿Qué estás abrazando a alguien que no soy yo? ¿Qué llevas semanas mintiendo sobre tus horarios, tus salidas, tus sonrisas falsas? ¿Qué crees que pienso? Ella no dijo nada durante un rato. Miró la foto, luego me miró a mí, y finalmente apoyó la espalda en el respaldo del sofá, cruzando los brazos como si la conversación la agotara. No lo planeé, dijo al fin. Fue algo que pasó. Me sentía vacía. Todo era rutina. Nosotros, la casa, los niños, los horarios, todo. Me ahogaba. Lo conocí en una salida del instituto, en una reunión con exalumnos. Me cayó bien. Empezamos a hablar. Al principio solo hablábamos. Luego tomamos un café. Después una cena. Fue algo progresivo. No fue una decisión, Javier. Fue una sucesión de momentos. ¿Te acostaste con él? Tardó en responder, pero no lo negó. Solo asintió con la cabeza. Varias veces, dijo, bajando la voz. Ahí sentí el primer golpe real. No fue la imagen ni la sospecha, fue oírlo con sus propias palabras. Lo había hecho. Lo había repetido. Y aún así estaba sentada ahí, en nuestro sofá, con la calma de quien ya lo había digerido mucho antes que yo. ¿Qué querías? ¿Qué buscabas? ¿Algo que yo no te daba? No es tan simple, me respondió. No tiene que ver contigo. Tiene que ver conmigo. Con lo que dejé de sentir, con lo que necesitaba recuperar. ¿Recuperar qué, exactamente? La sensación de estar viva, de ser vista. De no ser solo madre, esposa, profesora. No lo entiendes porque tú no dejaste de ser tú. Yo sí. ¿Y eso te da derecho a tirar todo esto a la mierda? No estoy justificándolo, solo intento explicarlo. Pues no lo estás haciendo muy bien. Hubo un silencio tenso. La casa estaba demasiado quieta. Escuché a los niños reírse por algo desde su habitación y sentí una mezcla de culpa y furia. Ella no parecía tener prisa en continuar, como si ya hubiera asumido que no podía arreglarlo. Tal vez ni quería arreglarlo. ¿Lo vas a seguir viendo?, le pregunté entonces. No lo sé. Eso no es una respuesta. No lo sé, Javier. No sé qué quiero ahora. Estoy confundida. Pues yo no. Yo sí sé lo que quiero. Y no es esto. Se levantó del sofá, caminó hacia la cocina y se apoyó contra la encimera. Respiraba hondo, con los brazos cruzados. Yo no me moví de la silla. No creas que esto ha sido fácil para mí, dijo desde allí. No soy una mala persona, Javier. No quería hacer daño a nadie. Pues lo hiciste. Me lo hiciste a mí. Y se lo hiciste a los niños, aunque ellos aún no lo sepan. Todo lo que construimos, ¿te acuerdas? Las noches sin dormir con ellos enfermos, las vacaciones ajustadas, los días de mierda en el trabajo para llegar a fin de mes. ¿Para qué fue todo eso si al final ibas a decidir que necesitabas algo que no tenías aquí? Ella no respondió. Apagó la luz de la cocina, volvió al salón y se encerró en el baño. Escuché el clic del pestillo. No me levanté. Me quedé allí, mirando la foto sobre la mesa,
pensando en lo poco que pesa una imagen y lo mucho que puede destruir. Durante los días siguientes no hablamos de nuevo del tema. Laura actuaba como si la conversación no hubiese ocurrido, como si yo no hubiese dicho lo que dije y como si la foto nunca hubiera estado sobre la mesa. Seguía con sus rutinas, saludaba como siempre al despertarse, preparaba el desayuno de los niños, se despedía con un beso en la mejilla cuando salía al trabajo. Pero yo ya no era el mismo. Había una distancia invisible que no podía borrarse, y por mucho que ella intentara seguir con la apariencia de normalidad, cada gesto suyo me parecía una provocación. Yo ya no estaba en la etapa de la duda ni en la etapa de la tristeza. Había pasado al siguiente nivel. No tenía ningún interés en que ella se sintiera culpable, ni pretendía convencerla de nada. Lo que quería era dejar claro que no se podía traicionar a alguien que lo había dado todo por su familia sin pagar un precio. Empecé a planear con cuidado. No podía actuar impulsivamente, no quería escándalos que afectaran a mis hijos, pero sí necesitaba que ella sintiera lo mismo que había sentido yo. Que se enfrentara a la realidad sin filtros, sin excusas, sin poder esconderse en la rutina. Lo primero fue cambiar mis horarios. Dejé de regresar del trabajo a la misma hora. Empecé a quedarme en la oficina más de lo necesario, pero no para trabajar. Me sentaba en un bar cercano, tomaba un café, leía las noticias en el móvil, a veces caminaba sin rumbo por el centro. Quería que ella empezara a notar que yo también podía desaparecer. No respondía a sus mensajes de inmediato y cuando me llamaba, a veces dejaba que sonara hasta el buzón de voz. Empecé a tratarla con la misma frialdad con la que ella me trató durante meses. Después vino lo más importante. Contacté a un abogado especializado en divorcios y le conté mi situación. Le dije que no quería destrozar a mi familia ni provocar un drama legal, pero que necesitaba saber exactamente qué derechos tenía, qué pasos debía seguir si decidía terminar el matrimonio y cómo asegurarme de que mis hijos no se vieran arrastrados en medio del conflicto. El abogado fue claro, me pidió documentación, me habló de pruebas, de cómo proteger mis bienes, de cómo demostrar la infidelidad en caso de que fuera necesario. Le llevé la foto, le conté todo lo que sabía y me aconsejó que no confrontara más a Laura, que siguiera actuando con normalidad mientras preparábamos todo. Firmé los primeros papeles en silencio, sin que nadie en casa supiera nada. Luego me aseguré de que Laura entendiera que ya no tenía control sobre la situación. Una noche, sin avisar, salí con unos compañeros de trabajo. Fuimos a cenar, luego a tomar algo y finalmente a una sala de escape room. No hice nada fuera de lugar, ni coqueteos ni mentiras, pero volví a casa cerca de la 1 de la madrugada. Ella estaba en el sofá, con cara de preocupación, preguntando por qué no había avisado. Le dije que no tenía que pedirle permiso, que no estaba haciendo nada malo y que no era yo quien tenía que dar explicaciones. No hubo discusión. Ella se quedó callada, se fue a dormir antes que yo y por primera vez en mucho tiempo, no intentó justificar nada. Los días siguientes siguieron en esa misma tensión. Todo funcionaba, los niños no notaban nada raro, la casa seguía su curso. Pero la energía era distinta. Ella ya no sonreía con la misma soltura, ya no se quedaba tanto tiempo en el móvil ni desaparecía de repente con excusas vagas. Se notaba que estaba incómoda, que sentía que algo se le escapaba. Yo observaba todo sin decir palabra, como si estuviera viendo una función desde el patio de butacas. Lo más curioso era que ella no se atrevía a preguntarme nada. Sabía que algo había cambiado, pero no sabía cuánto. Y eso era parte de mi plan. Una mañana, mientras los niños desayunaban, dejé sobre la encimera una carpeta. Dentro, una copia de los primeros documentos del divorcio, no los definitivos, pero suficientes para asustarla. También había una carta escrita a mano donde le decía que no necesitaba su permiso para seguir con mi vida, que estaba cansado de esperar respuestas que nunca llegarían y que lo único que quería era recuperar mi dignidad.
No mencioné su amante. No mencioné lo que había visto. Solo hablé de mí. De lo que me había hecho sentir. De lo que había decidido hacer con esa sensación. Cuando volvió del trabajo esa tarde, encontró la carpeta en la mesa. No dijo nada de inmediato. La guardó sin abrirla y se fue al cuarto de baño. Pasaron horas hasta que por fin me enfrentó. Se sentó frente a mí y con la voz baja me dijo: ¿qué significa esto? Significa lo que lees. No necesito seguir en esta farsa. Estoy tomando el control de mi vida. ¿No vas a darme la oportunidad de arreglarlo? ¿Me la diste tú a mí? ¿Cuándo te ibas a ver a ese tío, pensaste en las oportunidades que yo merecía? No es lo mismo. No, no lo es. Porque yo todavía estoy aquí. Pero por poco tiempo. Ella no supo qué decir. Se quedó en silencio, mirando al suelo. Por primera vez desde que todo empezó, vi miedo en su cara. No miedo de perderme como pareja, sino miedo real a enfrentar las consecuencias. Yo no necesitaba más. Mi venganza no era gritarle, ni destrozar sus cosas, ni vengarme con otra mujer. Era esto. Hacerle ver que había perdido algo sin siquiera entender cuándo. Hacerle sentir que ya no tenía el control. No fue hasta el domingo siguiente que me pidió hablar conmigo a solas, sin niños cerca, sin televisión encendida, sin móviles en la mesa. Se sentó frente a mí en la cocina mientras yo tomaba un café que ya estaba frío. No empezó de inmediato, parecía buscar palabras que no le salían. Había ojeras bajo sus ojos, su piel pálida, el cabello sin arreglar. Se notaba que llevaba días sin dormir bien. Yo, en cambio, estaba en un estado extraño de calma. Había llorado lo que tenía que llorar. Había sentido rabia, impotencia, y después nada. Solo una especie de determinación que me empujaba a terminar lo que había empezado. Ella tardó en hablar, pero cuando lo hizo, usó un tono que no recordaba haber escuchado en años, uno que no buscaba convencerme de nada, sino que parecía querer entender. ¿Tú crees que esto ya no tiene solución? Yo creo que no hay nada que arreglar. Lo que rompiste no se puede reparar. ¿Nunca pensaste que yo también estaba rota? No me jodas con eso ahora, Laura. ¿Rota de qué? De vivir en una casa donde no te faltaba nada, con un marido que no salía de fiesta, que crió a sus hijos contigo, que te respetó en todo momento. ¿Estás rota de tener estabilidad? No hablo de cosas materiales ni de gestos externos. Hablo de cómo me sentía por dentro. De lo que me faltaba a mí como persona. Tú estabas ahí, sí, pero no me veías. Yo estaba ahí todo el tiempo. Tal vez no gritaba lo que sentía cada día, pero no me fui a abrazar a otra persona para sentirme vivo. No me busqué excusas para cruzar una línea que sabías que no tenía retorno. No estoy justificándolo. Sé que te fallé, lo tengo claro desde que vi tu reacción ese día. Sé que algo se rompió de forma definitiva. Pero quiero saber si tú, después de todo, eres capaz de verme no como la mujer que te engañó, sino como alguien con quien compartiste casi una década de vida. Quiero saber si aún queda algo de ese cariño. El cariño no desaparece de golpe, Laura. Pero el respeto, sí. Y yo necesito respeto para compartir mi vida con alguien. No puedo dormir al lado de una persona que me mintió a la cara mientras me pedía que confiara. No puedo vivir con alguien que me robó la tranquilidad por pura necesidad de sentirse deseada. ¿Crees que fue por eso solamente? No me importa por qué fue. Me importa lo que hiciste y cómo lo hiciste. El resto son detalles que solo tú tienes que resolver contigo misma. Y si te dijera que quiero empezar de cero, que quiero recomponer lo que quedó, ¿tú qué dirías? Diría que ya es tarde. Que todo lo que estás diciendo ahora lo podrías haber dicho antes.
Cuando me sentías distante, cuando notabas que algo no iba bien, cuando podías haberme mirado a los ojos y hablar conmigo como lo estás haciendo ahora. Pero preferiste callar y luego buscar consuelo en otro. Tu silencio también me mataba. Vivías en automático, todo era predecible, no había sorpresas, no había complicidad. ¿Y tú qué hiciste para cambiar eso? ¿Hablaste conmigo? ¿Propusiste algo? ¿O simplemente asumiste que tenías derecho a buscar afuera lo que no supiste pedir dentro? No lo supe manejar. Me dejé llevar. Pensé que lo tenía todo bajo control y de repente me vi envuelta en algo que no sabía cómo parar. Siempre hay un momento en el que uno puede parar. Tú no lo hiciste. Tienes razón. No lo hice. Y ahora lo estoy pagando. Pero tú también te estás castigando al cerrar la puerta así, sin dejar espacio para reconstruir. A veces las personas se equivocan, Javier. No todas las decisiones se toman con mala intención. No me interesa la intención. Me interesa el daño. Y ya está hecho. Se quedó en silencio, mirando el suelo. Durante un instante creí que se iba a derrumbar, pero se mantuvo firme. Sabía que estaba escuchando la última conversación importante de su matrimonio y no iba a interrumpirla con lágrimas. Yo tampoco quería eso. No buscaba humillarla, ni hacerla sentir peor. Solo quería cerrar la historia sin dejar preguntas abiertas. Había que terminar lo que quedaba de forma limpia, sin gritos, sin portazos. Solo hechos. ¿Y los niños? Preguntó ella con voz seca. Los niños van a seguir teniendo a su madre y a su padre. Vamos a explicárselo cuando esté todo listo. Les diremos que las cosas cambiaron entre nosotros, pero que ellos no tienen culpa de nada. No pienso hablarles de lo que hiciste. No quiero que me odien. Eso dependerá de cómo actúes de ahora en adelante. Lo que pasó ya está hecho. Lo que hagas después es lo que quedará en su memoria. Ella asintió lentamente. Luego me miró por primera vez en toda la conversación sin bajar la vista. No había desafío en su mirada, ni ruego. Solo una aceptación amarga de la realidad que ella misma había causado. No había nada más que decir. Me levanté, recogí mi taza, la llevé al fregadero y salí de la cocina. No me giré. No esperé que dijera algo más. Sabía que si seguíamos hablando, solo prolongaríamos lo inevitable. Ya todo estaba claro. La mañana siguiente fue idéntica a las anteriores, pero con un peso diferente. Me levanté, preparé el desayuno de los niños, los llevé al colegio y regresé al piso sabiendo que ya no era mi casa, no en el sentido real. Laura no estaba, había salido temprano según me indicó una nota pegada en el frigorífico, algo que no hacía desde hacía años, y aunque no lo dije en voz alta, agradecí no tener que verla. Me senté en la mesa del salón con una libreta y empecé a escribir lo que necesitaba resolver. Dividir cuentas, decidir quién se queda con qué, organizar horarios de visitas, buscar piso, hablar con los niños. Todo era práctico, mecánico, necesario. No había espacio para sentimentalismos ni recuerdos, solo decisiones concretas. Al mediodía, llamé a mi abogado para fijar una fecha de presentación formal del divorcio. Me confirmó que podíamos hacerlo esa misma semana y me preguntó si ya habíamos hablado con los niños. Le dije que aún no, que lo haríamos juntos. Quería que ella también estuviera presente, aunque me disgustara la idea de compartir esa conversación con alguien en quien ya no confiaba. Después de comer, le escribí a Laura un mensaje, simple, directo: mañana por la tarde hablamos con los niños. No hay vuelta atrás. Me respondió con un de acuerdo, sin signos de exclamación, sin intento de retomar nada. Esa noche dormí en el sofá. No porque me lo pidiera, sino porque ya no soportaba compartir espacio con alguien que había destruido tanto y que ahora solo parecía moverse por inercia.
No hubo reclamos. Ni siquiera una mirada de reproche. Era como si estuviéramos cumpliendo una rutina impuesta por el derrumbe de algo que ninguno de los dos quiso sostener más. Me dormí pensando en cómo iba a explicarles a mis hijos lo que estaba por pasar sin que les doliera más de la cuenta, aunque sabía que eso era imposible. A veces las palabras no alcanzan, por muy cuidadosamente que se elijan. Al día siguiente, como estaba previsto, los sentamos en el salón. Laura a un lado, yo al otro. Les dijimos que las cosas iban a cambiar, que íbamos a vivir en casas separadas, que seguiríamos siendo sus padres, que los íbamos a querer igual. Mi hija mayor, con 11 años, nos miró seria y solo dijo, ¿es por eso que discutís tanto en silencio? Su hermano, que tenía 8, empezó a llorar sin hacer ruido. Laura intentó acercarse a él, pero se apartó. Yo me arrodillé. Le expliqué que no era culpa suya, que los adultos a veces se equivocan, que no tenía nada que ver con ellos. Me abrazó fuerte y no dijo nada más. Fue la parte más difícil de todo el proceso, más incluso que descubrir la infidelidad. Porque ahí, en sus ojos, estaba todo el daño real, el que ya no se puede borrar ni corregir. Esa semana fue un caos. Me mudé a un piso pequeño, cerca del colegio. Compré muebles básicos, un colchón nuevo, una mesa, 2 sillas, algunas cosas de cocina. Lo hice todo en silencio, sin avisar a demasiada gente. Solo lo conté a mi hermana y a mi mejor amigo, que vino a ayudarme a cargar las cajas. No quise explicar mucho. Quien pregunta por qué uno se separa es porque nunca le ha pasado. No quería compasión ni consejos. Solo necesitaba espacio y tiempo para reorganizar mi vida. Laura, por su parte, no mostró intención de detener el proceso. Firmó todos los papeles sin discusión. Asumió los turnos de los niños sin pedir cambios ni pelear por detalles. Era como si hubiese decidido dejar de luchar por completo. Un sábado, unas semanas después, me crucé con ella en la puerta del colegio. Había ido a buscar a los niños porque me tocaba ese fin de semana. Ella salió, lo saludó con una sonrisa apagada y luego me miró. No había odio en su expresión, pero tampoco afecto. Era una cara neutra, vacía. Me dijo que el niño tenía gripe desde el jueves pero que ya estaba mejor. Le di las gracias. Ella sintió y se fue sin añadir nada. Fue la última vez que hablamos más de 10 segundos seguidos. Pasaron los días y empecé a entender que no iba a recuperar lo que perdí, pero que tampoco tenía sentido aferrarme a algo muerto. Aprendí a organizar mis horarios sin depender de nadie, a cocinar sin recetas y a quedarme en silencio sin que ese silencio me doliera. A veces pensaba en Laura, no con rencor, sino con una mezcla de decepción y alivio. Me liberó sin querer de una relación que se había vaciado sin que yo me diera cuenta. Aprendí a ver que la fidelidad no es solo una promesa sexual, sino también emocional, y que cuando alguien decide apartarse de ti en silencio, eso también es una forma de traición. Hoy no tengo grandes planes ni ideas románticas sobre el futuro. Solo quiero estar bien. Quiero criar a mis hijos con la tranquilidad de alguien que eligió su paz antes que una apariencia. No quiero volver a desconfiar de alguien cada vez que mire el reloj o huela un perfume nuevo. No quiero tener que mirar una foto en silencio para saber que todo se acabó. Solo quiero que lo próximo que venga, si es que viene algo, no tenga doble fondo. Así terminó mi historia con Laura. No con gritos, ni escándalos, ni finales de película. Solo con una decisión tomada en frío, después de saber todo lo que necesitaba saber. Porque a veces, lo más difícil no es descubrir la verdad, sino aceptar que no hay nada más que hacer con ella.